Buenos días, mi nombre es Marly Payares Gómez del programa de Administración de Empresas, módulo Contabilidad de Gestión de la Universidad EA. Hoy vamos a hablar acerca de las finanzas corporativas. El primer tema a tratar es la historia de las finanzas. Primero que todo, las finanzas es la rama de la administración y de la economía. Estudia el intercambio de capital, cuyo objetivo principal es obtener fondos y su función es optimizar la relación de riesgo y rentabilidad. En cuanto a la historia de las finanzas, puedo decir que las finanzas surgió en el siglo XIX y su principal tarea era en esta época buscar financiamiento a necesidad. Ya en 1929 la economía se encuentra en una crisis internacional donde se presentó caída de la Bolsa de Nueva York. Los grupos financieros norteamericanos y británicos se enfrentan por préstamos sin prudencia. Además se produjo subida de las tasas de interés estadounidenses, lo cual llevó a la paralización de los préstamos al exterior. Asimismo, las empresas presentan problemas de financiamiento, quiebras y liquidación, generando un objetivo dominante en las empresas como lo era mantener la solvencia necesaria para sus operaciones y reducir el endeudamiento. Y también se preocuparon en esta época por la estructura financiera de la empresa. Ya en la época de los años 40 se vivió la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. En ella sigue predominando una política de financiamiento poco arriesgada. Después de la guerra se empiezan a estudiar los desarrollos de la investigación operativa y la informática aplicados en la empresa. En 1958 surge el modelo de estructura financiera M&M de Modigliani y Miller, los cuales sugieren que la estructura financiera no afecta el valor de la empresa. Ya en la década de los 60 surgió un movimiento hacia el análisis teórico, atención hacia las decisiones relacionadas con la elección de los activos y los pasivos, preocupación por la planificación y control en la empresa, asimismo implantación de presupuestos y controles de capital y tesorería. Luego se presenta una crisis energética en 1973, donde la empresa se expande y se asientan las bases de las finanzas y también se establecen objetivos de rentabilidad, crecimiento y de diversificación internacional. En 1976, Jensen y Meklin crean la teoría de agencia, donde se argumenta que bajo las condiciones de información incompleta e incierta, dos problemas se presentan entre el accionista y el administrador. Ya en la actualidad, para finalizar, las funciones de las finanzas en la empresa son analizar y planear las actividades financieras como la transformación de datos de finanzas y el objetivo principal de la empresa actualmente es maximizar el valor del mercado. Ahora nos enfocamos en el costo de capital. El costo capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado. Otra definición es que el costo capital es el costo promedio ponderado de los fondos de la empresa y representa la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de las inversiones para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. Por otra parte, el costo de capital de la empresa debe reflejar el promedio del costo de todas las diferentes fuentes de financiamiento a largo plazo que se haya utilizado. Y también el costo capital surge como un factor relevante en la evolución que el administrador financiero realiza de los proyectos de inversión que se tenga a corto plazo. Seguidamente encontramos estructura de capital. La estructura de capital se refiere a la forma en que una entidad financia sus activos mediante una combinación de capital propio y de deuda. Para financiar sus operaciones, las entidades necesitan recursos como lo son los activos. Estos se pueden obtener mediante financiamiento propio a través de los aportes de capital de socios como el patrimonio y se puede obtener mediante deudas, que son los recursos obtenidos de terceros a través de préstamos, que serían los pasivos. La estructura de capital está conformado de las fuentes de los fondos de largo plazo. Esto quiere decir que se divide en dos partes, los aportes de los dueños y el endeudamiento con terceros. La estructura óptima de capital es aquella que genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de la meta final. Esta estructura de capital óptima es aquella que maximiza el valor de la empresa, que será la guía para obtener fondos en el futuro y las decisiones sobre financiamiento de la empresa. Avanzando con la temática veremos el capital de trabajo.
El capital de trabajo es la magnitud contable referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio. Es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Entonces, los activos circulantes de la empresa son los que se esperan convertir en efectivo en menos de un año e incluyen las cuentas de efectivo y los valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el inventario. En cuanto a los pasivos circulantes de la empresa, incluyen aquellos que se deban cubrir en el plazo menor a un año y son cuentas por pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados, fuentes de financiamiento a corto plazo. Siempre que los activos superen a los pasivos, la empresa tendrá capital de trabajo neto positivo. La fórmula de capital de trabajo es la siguiente: capital de trabajo igual a activo circulante, que ya lo hablamos, menos el pasivo circulante ya mencionado. A continuación, mencionaremos el presupuesto de capital. El presupuesto de capital es el proceso de planeación para compras de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor de un año. Un gasto capitalizable es una distribución de efectivo con el cual se espera generar flujos futuros de efectivo en un plazo mayor que un año. El presupuesto de capital es una previsión financiera por la cual se determina la diferencia entre las inversiones futuras y los recursos que hacen falta para llevarlas a cabo. Se trata de predecir escenarios por los cuales la empresa pueda o no permitirse cierto volumen o tipos de inversiones. El presupuesto de capital puede llegar a determinar la estrategia de la empresa a medio y a largo plazo. En estos momentos tocaremos el tema análisis de flujo de efectivo. El flujo de efectivo es la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado. Es importante medir el desempeño de un proyecto en términos de flujos de efectivo. Para calcular dichos flujos existen 5 principios básicos. El primero es: los flujos de efectivo deben ser incrementales. El segundo, los flujos de efectivo deben ser medidos después de impuestos. El tercero, todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. El cuarto, los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos, es una salida de efectivo. Y por último, el 5, el valor de los recursos usados en el proyecto debe medirse en términos de costo de oportunidad. El análisis del flujo de efectivo permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el logro de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa. Existen 3 tipos de flujos de efectivo. El primero, operativos, que son los ingresos y gastos propios de la actividad de la empresa. El segundo, la inversión, que mide la variación de las entradas y salidas de efectivo. Y por último, el tercero es la financiación, que es la variación de capital de un determinado proyecto. También es relevante hablar de evaluación de proyectos. Existen varios métodos para la evaluación de proyectos. Los métodos más comunes es el valor presente neto, que se debe calcular el valor presente de los flujos de entrada y de los flujos de salida del proyecto, con una tasa de descuento determinada que puede ser el costo de capital promedio ponderado de la empresa. También encontramos el método de tasa interna de rendimiento, conocida como TIR, que se procede a determinar los flujos netos del proyecto anualmente, comparando el valor presente a distintas tasas de descuento con el valor presente de las inversiones realizadas hasta igualar el valor presente de los ingresos con el de los egresos. Y por último, el método periodo de recuperación, que consiste en determinar los flujos netos del proyecto anualmente, que son los ingresos generados en efectivo menos todos los gastos relativos en efectivo, y traerlos al valor presente. Otro tema fundamental es el riesgo de un proyecto. El riesgo de un proyecto es la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionadas por el proyecto. Los riesgos de un proyecto son eventos o condiciones inciertas que, en caso de ocurrir, tienen un efecto negativo o positivo sobre los objetivos del proyecto. Para evaluar los riesgos de un proyecto,
se puede analizar por medio de una simulación, que es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones al azar en las variables que componen el cálculo de los flujos netos de efectivo del proyecto para obtener el valor presente neto del proyecto. Ya para finalizar, hablaremos del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en que no tiene utilidad la empresa, pero tampoco incurre a pérdidas, donde los ingresos, costos y gastos se igualan. El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis utilizada para saber en qué momento la empresa alcanza un equilibrio entre los costos y las ventas. A partir del punto de equilibrio, la empresa empezará a obtener ganancias, que es esencial para saber cuál es el mínimo vital para poder sobrevivir en el mercado. El punto de equilibrio tiene una fórmula de cálculo que es la siguiente: QE igual a CF sobre PBU menos CBU. El QE es la cantidad de equilibrio, que es la que hay que calcular. El CF son los costos fijos, que son aquellos que tiene la empresa, produzca, venda o no venda. El PBU es el precio de venta unitario, que es el valor propiamente del producto. El CBU es un costo variable unitario, que es el valor que depende de la producción. Entonces, en el numerador están los CF de la empresa y en el denominador está el margen de contribución como la diferencia entre el PBU y el CBU. Muchas gracias.